equipo 4 y vamos a presentar la interpretación de las pruebas tiroideas y el equipo está conformado por Josué Flores, Shilone Becerra Espino, Paulina Villegas y Frida Luna. El diagnóstico de las alteraciones del eje hipotálamo hipofisotiroideo HHT se basa en el reconocimiento de la disfunción en el dicho eje. Gracias a la medición de tirotropina, TSH y a las hormonas tiroideas libres, FT4 y FT3, han simplificado mucho el reconocimiento de las disfunciones tiroideas. En ocasiones los estudios requieren la realización de pruebas más sofisticadas cuando se pretende establecer un defecto molecular. Bueno, aquí hay una imagen donde se muestra el hipotálamo, la hipófisis y la tiroides, más o menos como su relación. Solamente se puede asegurar que la función tiroidea es normal cuando los niveles séricos de TSH, FT4 y FT3 son normales. Para ello se debe tener en consideración que dichos niveles varían con la edad, método utilizado y lo que hace necesario disponer de valores de referencia propios en diferentes edades. Aquí tenemos una tabla que es de niveles séricos de T3 total, T4 total, T4 libre y TSH y tiroglobulina en niños sanos de 0 a 14 años de edad. Bueno, un ejemplo podría ser de un bebé de 4 a 30 días de nacido, donde su promedio de T3 total sería de 147. Otro ejemplo podría ser un niño de 7 a 10 años con su FT4 sería de 12,92. Bueno, esta tabla es un ejemplo, nada más como para dar a conocer algunos parámetros. Los exámenes complementarios para el estudio del eje HHT se pueden dividir en tres grupos. El primero son exámenes que determinan el estado de la función tiroidea, que son niveles séricos basales de TSH, FT4 y FT3. Otras pruebas que establecen el nivel anatómico de la alteración del eje TSH y TSTRH. Otros exámenes que estudian la etiología, como la gammagrafía ecográfica tiroidea, nivel sérico de tiroglobulina y estudios de biología molecular. Aquí tenemos una imagen de un ejemplo de cómo se puede hacer una gammagrafía ecográfica. Con respecto a la determinación de los niveles séricos de TSH, FT4 y FT3, se pueden presentar 6 patrones diferentes. El primero sería TSH alta, FT4 o FT3 bajas. El segundo es TSH alta, FT4 o FT3 normales. El TSH alta normal, FT4 o FT3 altas, TSH baja o normal, FT4 o FT3 bajas, TSH baja, FT4 o FT3 normales y el último, TSH baja, FT4 o FT3 altas. En TSH alta, FT4 o FT3 bajas, este es un patrón característico del hipotiroidismo primario. Esto quiere decir que la causa radica en la propia glándula tiroides. En esta identidad la determinación de FT3 carece de valor porque es normal en un número considerable de casos. La sistemática diagnóstica varía en función de si el hipotiroidismo primario es congénito o adquirido. El hipotiroidismo primario congénito, para diagnosticar esto se realiza el método de screening. Consiste en medir la concentración de TSH en sangre obtenida del talón de los recién nacidos entre las 48 y 72 horas. En los casos cuyo TSH es alto, se manda a realizar otro estudio de confirmación que se basa en el nivel sérico de TSH y de FT4 y se complementa por una gammagrafía ecográfica tiroides. La gammagrafía tiroidea se utiliza para detectar la existencia o no de la glándula tiroides, así como su tamaño y forma. Es una exploración muy importante para el estudio de los hipotiroidismos congénitos. El valor sérico de TSH está por definición siempre elevado en el hipotiroidismo primario, en el 100% de los casos. El nivel sérico de tiroglobulina, anticuerpos antitiroideos y ioduria y estudio de la maduración ósea permiten establecer el diagnóstico de hipotiroidismo primario.
Ecografía tiroidea. La ecografía tiroidea permite evaluar el tamaño, localización y características de la glándula en el recién nacido. Aquí podemos observar una imagen de una ecografía tiroidea. Estudios específicos de biología molecular. Tras el diagnóstico etiológico inicial a los 3 años de edad, se procede a la reevaluación diagnóstica con objeto de establecer qué tipo de hipotiroidismo se dio en el paciente. Este estudio de reevaluación permite el diagnóstico de agenesias, ectopías, hipoplasias y dishormogénesis. Estudios específicos de biología molecular. El primer estudio a realizar es la captación de yodo 1,2,3, que se considera normal cuando a las 24 horas se capta el 15 al 30%, a las 6 horas el 50% de la captación, a las 24 horas y a las 2 horas el 25% de la captación. El estudio del gen receptor de TSH permite identificar mutaciones inactivadoras con pérdida de función y herencia recesiva. Déficit de iodotirosina. El déficit de iodotirosina desioninasa. La clave diagnóstica consiste en demostrar la pérdida incrementada de yodo por orina, en cuyo caso DIT en orina y en suero están elevadas. Los hipotiroidismos pueden ser de origen diatrógeno por exceso de yodo o por fármacos antitiroideos administrados a la madre. El déficit de yodo es otra causa productora. Hipotiroidismo adquirido. En esta situación, el diagnóstico se basa en la sospecha clínica, además del patrón hormonal que señala hipofunción tiroidea primaria. La causa más frecuente del hipotiroidismo adquirido es el déficit de yodo y la tiroiditis de Hashimoto. La determinación del título de anticuerpos antitiroideos, en la que anticuerpos antitiroideos son positivos en 90% de los casos. Los criterios diagnósticos son bocio palpable, gamografía con captación irregular de contraste, anticuerpos antitiroideos positivos, TSH elevada o respuesta elevada tras TRH y test de perclorato positivo. Aquí podemos observar el bocio que tiene la glándula tiroidea inflamada. Hipotiroidismo de hipotálamo o hipofisiario, también conocido como terciario, que se da por un déficit de TRH y uno secundario que se da por un déficit de TSH. Tenemos dos tipos: congénito, que es permanente, que es un déficit de TRH, una deficiencia aislada de TSH, panhipopituitarismo, que es esporádico y genético. Tenemos otro tipo que es transitorio, congénito transitorio, que es un recién nacido prematuro, un recién nacido hijo de una madre hipertiroidea por enfermedades graves. Por último tenemos el adquirido, que son lesiones del hipotálamo hipofisiarias, que son por infecciones, tumores, traumatismos, accidentes vasculares, enfermedades granulomatosa, radioterapia, cirugía, etc. El hipotiroidismo en el transcurso es por tratamientos con GH. En el hipotiroidismo central, el diagnóstico de laboratorio del hipotiroidismo central se basa en el valor sérico bajo T4 y bajo o en un rango normal de TSH. El test de TRH permite distinguir el origen hipotalámico. El hipotiroidismo central adquirido puede ser por infecciones, tumores, traumatismos, accidentes vasculares, enfermedades granulosas y radiación craneal, cirugía, etc. Y conducen con frecuencia a la producción y liberación de varias hormonas hipotalámicas o hipofisiarias. Se caracteriza por una TSH baja o normal con FT4 o FT3 bajas. La hipotiroxinemia del recién nacido prematuro. Frecuentemente se da por una inmadurez de las tiroides del prematuro
prematuro y en lo que pueden intervenir diversos factores: la incapacidad de tiroides del prematuro para acumular yodo y sintetizar hormonas tiroideas con una misma intensidad que un neonato a término. También se puede dar por la falta de transporte plasmático de T4. La enfermedad no tiroidea puede dar lugar también a secreción hormonal en el que típicamente la TSH está en rango normal y la PT3 está baja. Se le conoce también como síndrome de T3 baja. Esta situación es particularmente frecuente en los niños recién nacidos prematuros y está relacionada con la malnutrición y mayor morbilidad. El hipertiroidismo primario o subclínico es más frecuente en edad avanzada. Asimismo, la ingestación de tiroxina puede dar lugar a este perfil, dosis altas de esteroides o la perfusión de dopamina o tobultamina puede suprimir la liberación de TSH4 que da lugar también a este patrón y se da por una TSH baja, FT4, FT3 normales. El hipertiroidismo primario congénito. Tenemos dos tipos: permanente, que son mutaciones activadoras del gen receptor de TSH con TSH-R, y el transitorio son hijos de madres con enfermedad hipertiroidea autoinmune. En el hipertiroidismo primario adquirido se produce con más frecuencia en enfermedades graves y por bocio multinodular o nódulo tóxico. Al diagnóstico etiológico de enfermedades graves no existe un test definitivo, ya que los anticuerpos del receptor de TSH son negativos en alrededor del 10% de los casos. El hipertiroidismo primario adquirido se caracteriza por una TSH baja con FT4 o FT3 altas. Por último, las causas del hipertiroidismo adquirido con patrón hormonal de TSH baja y FT3-4 y FT3 altas, tenemos que las tiroides de Hashimoto en etapas tempranas puede causar con hipertiroidismo. Las causas de tiroxicosis con capacitación baja del radiodo incluyen también la ingestación de tiroxina. También pueden producirse en el hipertiroidismo inducido por yodo, pero en esta situación los niveles de tiroglobulina sérica e ioduría están elevados. El litio induciendo hipertiroidismo es raro y produce más a menudo hipotiroidismo. TSH alta o normal, en donde FT4 o FT3 son altas. Es un patrón hormonal poco frecuente. Las dos entidades más importantes que presentan este patrón de secreción son el síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, tanto general como hipofisaria. La sospecha diagnóstica del síndrome de resistencia generalizada a las hormonas tiroideas SRGH-T se basa en hallazgos de valores séricos elevados de hormonas tiroideas libres y valores séricos no suprimidos de TSH. Los datos requeridos mínimamente exigen la existencia de un valor elevado de FT4 junto con TSH normal o elevado. TSH-RG lo proporciona el estudio de los efectos de hormonas tiroideas endógenas y exógenas, en donde las endógenas carecen de especificidad y sensibilidad, y las exógenas más valor mediante la administración de dosis crecientes de T3 sobre diferentes tejidos y órganos, midiendo los parámetros tanto óseos, hepáticos y musculares de corazón, pulmón, células sanguíneas y metabolismo lipídico. Y la respuesta depende del grado de resistencia. En hipofisario, la respuesta depende de la dosis, y a nivel periférico, los parámetros más sensibles son el colesterol, creatina, fosfocinasa, excreción de hidroxiprolina y concentración de globulina transportadora de hormonas sexuales. Y en individuos resistentes no se producen cambios, lo que es al contrario con los que no son resistentes. Así bien, la conformación del diagnóstico se realiza mediante la secuenciación de ADMC del receptor de hormonas tiroideas y demostración de una mutación. Otra causa posible de este patrón hormonal es la existencia de anticuerpos y antihormonas tiroideas T4 y T3, las cuales interfieren en el ensayo utilizado en Zomeiga. Estos anticuerpos se desarrollan en individuos que padecen una enfermedad tiroidea autoinmune
y una función tiroidea avanzada. La situación debe sospecharse ante la discordia entre los valores FT4 y FT3. TSH baja o normal, en donde FT4 o FT3 son bajos. El patrón típico de hipotiroidismo hipotálamo, hipofisario o central. Su déficit hormonal se produce por falta del estímulo hipotálamo hipofisario, denominándose terciario o hipotalámico, secundario hipofisario, en donde en el terciario hay déficit de TRH y en secundario déficit de TSH. En el terciario es esporádico y en el secundario es congénito o adquirido y esporádico o familiar. En hipotiroidismos centrales, que es un carácter permanente, también existen de carácter transitorio, en donde se presentan en recién nacidos prematuros por su inmadurez y en recién nacidos de hijos de madres hipotiroideas por enfermedades de Graves. Y tenemos una idea de hipotiroidismo congénito en el recién nacido. Otra patología es la hipotiroxinemia transitoria del recién nacido. Es causa por la inmadurez de la tiroides, que pueden intervenir diversos factores. Esos dos son interrupción del aporte de yodo materno y la incapacidad del tiroides para acumular yodo y sintetizar hormonas tiroideas. El diagnóstico de laboratorio de hipotiroidismo central se basa en el valor sérico bajo de T4, mientras que TSH tiene un valor bajo o en el rango normal. En el test TRH te permite distinguir el origen hipotalámico o hipofisario. El origen hipotalámico tiene respuesta TSH sérica de fuerte sostenida, mientras que el hipofisario ausencia de respuesta. El hipotiroidismo central adquirido puede ser de etiología diversa, en donde se presentan infecciones, tumores, traumatismos y accidentes vasculares. Y con frecuencia conducen a la producción y liberación reducida de una o varias hormonas hipotalámicas o hipofisarias, entre ellas la hormona liberadora de tirotropina, TRH. Otra situación es la que se produce en pacientes con déficit de la hormona del crecimiento, GH, y estas son sometidas a un tratamiento con HGH, en donde los primeros meses de tratamiento hay presencia de hipotiroidismo secundario funcional. Se le atribuye a que la GH aumenta el valor de somatostatina e inhibe el eje hipófiso-tiroideo. Como conclusión, hay que saber cómo ayuda esta prueba para evaluar la función de la glándula tiroides. Hay que hacer análisis cuando se presentan signos y síntomas sugerentes a hipo o hipotiroidismo, ya que la interpretación del perfil tiroideo es un reto para el clínico, ya que hay que conocer que existen errores en el proceso global del análisis de un estudio, ya que puede haber algunas equivocaciones que afecten negativamente para el estado del paciente y el proceso diagnóstico.